¿Estás preparado para verla? A continuación, por Infinito. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Los maestros del terror. Antes de 1974, una motosierra era solo una motosierra. Pero eso fue solo antes de que el público fuera testigo de que se desencadenara un increíble cuento de locura rural y brutalidad asesina llamada Texas Masacre en Cadena. Las motosierras nunca volvieron a ser lo que eran. Nosotros tampoco. Aquí la primera parte del retrato de un maestro del terror cuya carrera cinematográfica empezó cambiando la cara del horror. Tobe Hooper. Es muy bueno para hacer mucho, con muy poco. Eso es algo que siempre es deseable. Esa fue una de las reglas de Hitchcock. Solía decir máximo efecto con mínimo esfuerzo. Una regla de vida. Y creo que Tobe Hooper entra en esa categoría. Su crianza en Texas lo expuso a personajes rurales y regionales que más tarde fueron recreados como los locos, rudos y primitivos personajes de sus películas. Creo que Tobe fue un emisario para los realizadores de Texas y creo que realmente le interesaba ayudar a los talentos locales. El toque regional se convirtió en una marca de fábrica de la obra de Hooper. Su ópera prima, Texas Masacre en Cadena. Lo que ocurrió es verdad. Esta es la historia, tan real, tan cercana. Todos ustedes están locos. ¡Locos! Tan... Creo que es una de las mejores películas de horror de todos los tiempos. Texas Masacre en Cadena me noqueó. Esta película me perturbó mucho porque no sabía si me tenía que gustar o no. Es decir, lo valoré, me dio muchísimo miedo. Es una película aterradora. Por razones de presupuesto, tuvimos que rodarla en 16 milímetros en lugar de 35. Así que cuando vendimos la película, decían que tenía una buena calidad de documental. Docu-horror como era La Noche de los Muertos Vivientes. Era como algo real, documentado en 16 milímetros, pero que lo estrenaban en los cines. Hooper y su compañero Kim Henkel se basaron libremente para su Texas Masacre en Cadena en el mismo caso que había inspirado a Alfred Hitchcock a hacer Psicosis, la extraña historia de un asesino caníbal de Wisconsin. Es cierto que Ed Gein y sus ataques fueron inspiradores para una cantidad de películas o elementos de terror. Asesinó a varias personas e hizo cosas con huesos humanos y piel. Hasta tal punto que inspiró Psicosis y El silencio de los inocentes. Mientras Tobe dirigía, Kim estaba en un rincón escribiendo escenas. Nunca dejaba de hacerlo. Él sufría tanto la tortura como nosotros. Texas Masacre en Cadena no era el título de la película. Eso lo agregaron a último momento. Nadie sabía qué título tendría hasta que salió. Primero pensaron en Cabeza de Queso. Ese era realmente un gran título, por una de las secuencias con una cabeza de queso. Luego le iban a poner Cara de Cuero.
Pero después pensaron en la escoria de la sociedad y yo pensaba, cielos, no quiero estar en la escoria de la sociedad. Creo que usaban una motosierra porque cuando uno piensa en ellas, las cree un horrible y grotesco instrumento de muerte. Es decir, si te matan con un picahielos, al menos el corte es prolijo. Una motosierra te parte en dos. Es el elemento más horrible. La película comienza advirtiendo que está basada en una historia real y da una lista de los nombres de las víctimas. John LaRoquette dice la historia que van a ver es real. Lo que sucedió. Tratamos de hacer que sonara como un drama de radionovela, una especie de lenguaje recargado. Pero también tenía un sentido, una perspectiva histórica. Pero los nombres, como la mayor parte de los hechos, son ficticios, y Masacre siguió su camino propio y original de un mundo de horror y humor negro, impulsado por la experiencia en las aras del terror de Tobe Hooper. La secuencia de apertura con el armadillo en la ruta y las tumbas que están cavando. ¿Ves zonas soleadas? ¿Ves la luna? Imágenes iluminadas a bombilla eléctrica de un cadáver goteando y descomponiéndose, y sus sonidos. Son muy ominosos, tienes la sensación de que pasará algo feo. Es como jugar con esa clase de superstición acerca de la alineación de los planetas y los efectos del sol sobre variadas y resecas cosas. La película refiere a un grupo de jóvenes de vacaciones que es acechado y aterrorizado por un clan de adoradores de la carne humana, degenerados marginales. Hay una poderosa influencia de los hermanos Grimm sobre Texas Masacre en Cadena. Es la historia de una parte del bosque prohibido a donde nadie va. Y unos niños inocentes andan por allí y conocen al ogro. Es algo que no está muy bien actuado, pero hay 3 rostros para Cabeza de Cuero y cada rostro tiene una personalidad diferente. Así que la idea de la máscara ocultaba que era un tipo demente y seriamente retardado. Y simplemente se queda con la máscara. No oculta nada. Le da algo. En realidad. Hooper y su equipo tuvieron que hacer la película con el modesto presupuesto de $250,000. ¿Qué podemos hacer? Sin talento, sin presupuesto, casi sin película en la cámara y aún así estrenar en el cine. La respuesta tradicional es películas de terror. Así en parte es como lo hicimos. En muchas de las situaciones en las películas había reacciones mías. Así las actuaba, como reacciones. Pero Top tenía un bagaje de trucos y una noche Franklin, o sea, Paul Parten y yo, se suponía que estábamos peleando bajo un reflector en un camión. Luego de hacerlo 1,000,000 de veces bastante fuerte, yo gritaba, Jerry. Supuestamente era una pelea, pero Top no creía que era lo suficientemente creíble. Así que luego apartó a Paul. Dijo algo que yo había dicho acerca de él, y era mentira. Luego me apartó a mí y me dijo algo que Paul había dicho de mí y era mentira también. Los dos estábamos listos para matarnos cuando volvimos a rodar. La escena del camión se tornó cruda. Mi impresión de Tob es que era más o menos como un hippie desencantado. Y ese desencanto desencadenó mucha ira en él y mucha de esa ira surgió en Texas Masacre en Cadena. Creo que esa película fue una catarsis para él. Creo que un grupo de personas trabajando con un presupuesto minúsculo, transpirando en las afueras de Texas en medio de la noche, largas horas con insectos y calor, toma tras toma sin descanso, con arbustos espinosos, Dios sabe qué otras cosas más allí, y un grupo de personas cuyas ansiedades y frustraciones, el hecho de estar cansados y desgastados, todo eso agregó más realismo a los personajes. Y es un gran retrato en la pantalla para esa película en particular. Eso lo hace efectiva, en gran medida. En la escena donde Cabeza de Cuero toma a una mujer en el Porsche del frente y luego corre por el pasillo con ella, tiene que pasar por una portezuela, una puerta de metal, y a través de un cuarto pequeño. Cuando se armó ese cuarto, le pusieron una falsa puerta. No se ve, pero querían un piso de listones,
como si fuera una carnicería. Y hay una rampa que va por encima de esa puerta, de modo que la puerta es 15 centímetros más baja. Y además yo tenía tacos de 10 centímetros, así que medía 1,80 m, y ya la puerta estaba más baja. Y cuando repasamos la escena, cuando la hicimos, yo estaba de espaldas porque la estaba empujando por el pasillo, por la máscara. De hecho, mi cabeza se dio contra el marco. Era como 10 centímetros más alto, así que me golpeé, la solté, me fui para atrás y a otra toma. Decidieron que me veía muy bien que tuviera estos accesorios en mi cabello y que estuviera así cuando él me persigue. Estas varas son tan largas que se veían estupendas y mi cabello todo recogido también se veía muy bien. Cuando dijeron acción, pude oír a Cabeza de Cuero detrás de mí. Sabía que vendría, pero le era difícil ver con la máscara. Y le llevó tanto tiempo zafarse que para no arruinar la toma, porque eso la hubiera atrapado, decidí que, como a Cara de Cuero le gustaría cortar cosas, se pondría a cortar los arbustos. Así que eso hice para salvar la toma y ganar tiempo, porque no quería hacer la toma otra vez. En la choza de barbacoa, donde cocinábamos a la gente, donde la golpeaba, ese era el comienzo de lo malo. Él le daba una vara y decía, ahora tienes que golpearla. Y yo tomaba a Marilyn y no era lo que queríamos. Y ellos seguían, pero no podía golpearla, no podía hacerlo. Lisa y llanamente no. Y me seguían diciendo, tienes que hacerlo. Y no puedes usar una vara de goma. Tiene que verse real o no servirá. Trataba de dar sus mejores golpes y Top le dice, tienes que golpearla, tiene que verse real. Pero él lanzaba esos golpes. Estábamos realmente agotados. Finalmente Marilyn me dijo, por favor, pégame. Era como la 8ª vez. Ya empezaba a sentir ganas. Muy bien. La 11ª vez que lo hicimos, finalmente pude y terminó la toma. Ella cayó rendida y yo también. Ese ojo negro que se ve en toda la película no era maquillado. Todos los días se retocaba, pero teníamos una marca permanente. Él no había querido hacerlo y se sentía terriblemente culpable. Terminó muy golpeada. Ella se quejó un poco, pero no tanto como debería. No creo que se diera cuenta de cómo estaba, pero se sentía bastante mal. Y la última escena, cuando salta a la parte trasera del camión, tuvimos que repetirla una y otra vez porque Marilyn, una vez que llegaba al camión, tardaba tanto en subir que yo la atrapaba. Y no podíamos fingir. Es decir, yo trataba de correr lentamente como podía por la herida, pero ella trataba de subir al camión y yo llegaba con la motosierra. Así que teníamos que repetir. Y lo hicimos hasta que una vez ella llegó antes de que yo la alcanzara. Si alguna vez la pasan en cámara lenta, notarán que me deslizo por el frente. No lo haría de nuevo. Y luego el conductor no salió. Si uno ve esa escena, notará que no sé qué hacer allí. Tendría que subir al camión con ella, así que comencé a subir al camión, imaginando que no debía detenerme, y se va. Así que si lo ven con detenimiento, verán que retrocede un poco porque mi peso descansaba sobre el guardabarros del camión y porque mi otro pie había quedado atrapado allí. Fue parte de la energía de la película y parte de las condiciones bajo las cuales trabajábamos. Regresaremos en instantes por Infinito. La sanación actual se muestra cada día más influenciada con técnicas de hace miles de años. Sepa por qué nuestros ancestros confiaban ciegamente en lo que hoy la gente respeta como medicina alternativa. Este miércoles en Infinito Alternativo. ¿Qué siente una persona poseída?
¿Cómo trabaja un sacerdote encargado de combatir espíritus malignos? Crucifijo en mano, acompáñenos a presenciar el regreso de los exorcistas. Este viernes, en Infinito Esotérico y Oculto. Contacto Infinito. Una línea abierta a sus consultas, sugerencias y opiniones. Dirección postal Melián 2752. Código postal 1430. Buenos Aires, Argentina. Esperamos su mensaje para hacer Contacto Infinito. Diccionario Infinito. Elixir. Líquido mágico que los alquimistas consideran constituido por la piedra filosofal disuelta en agua de mercurio. Se le atribuye propiedades de panacea universal y la prolongación de la existencia. Elixir. Otra de las palabras que no podemos dejar de conocer, porque lo oculto es infinito. De los ovnis, a las terapias holísticas, de las profecías, a la reencarnación. Y cuánto testimonio hemos escuchado, cuánto protagonista hemos entrevistado y los misterios que quedan por escuchar. A ver. El último imperio del mal en la Tierra es el imperio angloamericano. Lo que él dijo se cumple. Hay un despertar en la conciencia de las personas que están buscando un nuevo camino de vida. Y de pronto, detrás de los cerros asomó una luz. Acompáñenme a Zona Infinito, de lunes a viernes, por esta misma señal. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Una de mis jornadas favoritas fue esa de 26 horas donde hicimos la secuencia de la cena. Estábamos en una casa en el medio de Texas en el verano con 35 grados y teníamos todas las ventanas clausuradas. En ese punto comenzamos a filmar al mediodía de un sábado, hasta la mañana del domingo, hasta la misma tarde. Teníamos a un taxidermista, Robert Burns, que nos preparó el pollo. Era un principiante y no era bueno en eso, así que empezó a oler mal bajo los reflectores. Y después la cabeza de queso, todo tenía que tener continuidad. Así que para el tiempo de filmar con la cabeza de queso y el pollo, no podíamos moverlos, porque estaban en foco. Entonces allí me levanto gritando. Además, en algunas imágenes tenían lámparas hechas con esqueletos, con las luces. Y estas comenzaron a incendiarse. Todos estábamos allí, no tuvimos descanso para la cena, sí lo tuvimos para enfermarnos. No puedo recordar un personaje que no pidiera salir una vez a vomitar. Tuvimos que hacerlo. No se soportaba. Excepto yo porque no podía quitarme la máscara y el médico me daba pastillas para las náuseas. Tenía un trapo en la boca. Y es divertido como lo consiguieron. Alguien dijo, Marilyn necesita un trapo, alguien que traiga uno. Era un trapo que usaban para la limpieza y lo pusieron en mi boca. Sentía una cosa horrible en la boca. Era el peor trapo que podían conseguir, el más sucio. Y le dieron 1.000.000 de vueltas alrededor de mi boca, así que era realmente incómodo. Y cuando venía Ed Nell, que hacía de vagabundo, me miraba lascivamente, yo tenía que escapar. Y se cayó la silla. Lo primero que dijeron fue, se cayó de cuadro, se fue de cuadro. Y yo estaba caída en el piso esperando ayuda. Ellos dijeron, bien, suficiente con esta toma, vamos a la siguiente. Todos estaban parando yendo al otro decorado y yo en el piso. Pedía, por favor, levántenme. Trabajábamos muchas horas, según recuerdo. Filmábamos de 12 a 16 horas por día. Teníamos un descanso de 12 horas y luego volvíamos a rodar. Así que vivimos esta película. Fue nuestra vida entera.
No tenía idea de lo que pasaba en el mundo. Solo hacíamos esta película y yo estaba allí. Y creo que parte del poder del filme es que estábamos locos de veras. Texas Masacre en Cadena fue un éxito enorme y recaudó unos $3 millones. Los inversores se quedaron con el grueso de los beneficios y Hooper y su equipo ganaron muy poco dinero. Mi primer cheque de paga fue a 90 días. No, perdón, 9 meses. Fue 9 meses luego del estreno y era de $47 y monedas. Para ese entonces sabíamos bien que la película había sido un éxito. Suponíamos que podríamos vivir de ella. Nos equivocamos. La compañía de Brian Stein había comenzado a producir El Retorno del Dragón con Bruce Lee. Tenían Estrella Negra de John Carpenter y Texas, Masacre en Cadena. Hicieron un trato en el que nos pagarían bien luego del estreno. Lo compraron por poco y luego si hacía algo nos daban. Pero no fue así. No quisieron darnos nada de dinero. Nos sentimos decididos a que nos devolvieran la película. Y New Line era muy buena con nosotros. Y hay un abogado en Austin que maneja Masacre desde hace 20 años. Y apuesto a que tiene un depósito lleno de papel. Aún hoy la película provoca miedo más allá de las imitaciones gore que le siguieron. De hecho, mientras muchos críticos devastaron a Texas Masacre en Cadena por su violencia literal, Hooper y su equipo ya habían aprendido de Hitchcock que algo pequeño se dispara hacia algo más grande. La violencia más extrema tiene lugar en la imaginación del público, que sufre con el significativo sonido de una motosierra amenazante. En Masacre, creo que una de las razones por la que es tan efectiva es que pasa y termina. Y todos saben lo que pasa, al igual que las víctimas. El público se asombra al ver que las víctimas saben lo que les pasará. Era lo que pensaba que veías en la película, no lo que veías. Es un sonido horrible de una motosierra sonando, gente gritando. No lo veías en absoluto. Estaba fuera de cámaras. Tiene un gran uso de la imaginación y también presenta a personajes que crean interés y los pone en situaciones extremas hasta que uno sale agotado de la tensión cuando sale del cine. Tiene graves errores de dirección. Tiene puertas que retumban y grandes ecos siguiéndola. Hay personas a las que levantan enganchos de carne y no ves cómo estos entran en ella. Ves solo a la persona que sube y luego está suspendida en el aire donde antes había un gancho de carne. Así que uno supone que había un gancho de carne en la persona. Sabes exactamente lo que pasó por cómo se filmó. Porque recuerdas cuando Cara de Cuero la levanta en la cocina y corta una toma que va a la escena con el gancho en la frente. Realmente grande en la toma. Y luego corta y sabes lo que va a pasar, por un corto instante. Y todo lleva 2 segundos. La otra parte de eso es que el arnés era muy bueno para la toma, porque estaba bien hecho. Y cuando Cara de Cuero la arroja, es una escena rápida, porque no se finge nada. Y te das cuenta de que no es una toma trucada, porque la golpea, y ella se arroja hacia atrás, le da de lleno. Si lo hubiéramos trucado, no hubiera habido una respuesta tan natural. Habría que haberlo hecho en cámara lenta. Cara de Cuero fue terrorífica, horrenda. Qué grandioso, toda la familia era genial y me recordaba a alguien. Yo conocía a gente así en mi Kentucky natal. La importancia de Texas Masacre en Cadena creció inesperadamente en 1980, cuando el Museo de Arte Moderno la instaló junto a La Noche de los Muertos Vivientes de Romero en la colección permanente de clásicos del cine. La primera vez que vi Texas Masacre en Cadena a alguien que obviamente ya la había visto, trajo una motosierra en la cajuela de su auto. Cuando la película terminó e íbamos a nuestros autos, él sacó la motosierra y la accionó. Recuerdo cómo me zambullí por la ventanilla de mi auto. Afortunadamente era verano y esta estaba abierta. Acompáñenos para la segunda parte de nuestro retrato del amo del terror campesino, Tobe Hooper.
Hasta entonces, soy John McCarthy. Regresaremos en instantes por Infinito. Siguiendo un camino original hacia el mundo del horror y el humor negro que le era propio, la película se convirtió en una de las más importantes de la década. Más de un cuarto de siglo después aún nos conmueve y se instaló en la colección permanente de clásicos fílmicos del Museo de Arte Moderno. Ahora la segunda parte de nuestra presentación sobre la carrera del realizador de Texas, Masacre en Cadena. Tobe Hooper. Tobe no progresó muchos años en su carrera porque no quería ir a Los Ángeles. Esto es lo que ocurre. También se nota en la carrera de Romero. Lo ves con gente como Frank Hedlotter, que hace grandes películas, pero decidieron no ir a Los Ángeles. Y su carrera es difícil hasta que de alguna manera se conectan con Los Ángeles. Romero ahora se conecta con Los Ángeles. Hooper ahora está conectado con Los Ángeles. Ninguno de ellos hizo películas tan brillantes como las primeras, pero trabajan porque ahora tienen esa conexión con Los Ángeles. Tobe, por supuesto, tenía Texas Masacre como primera película, que obtuvo gran exposición en términos de exposición como pieza cinematográfica. Pero eran otros tiempos. Nadie golpeaba nuestra puerta, a pesar del éxito. Estábamos muy ansiosos de seguir trabajando. Con el éxito sin precedentes de Texas Masacre en Cadena bajo el brazo, Hooper se lanzó a Hollywood para su próxima película, Trampa Mortal. Para mí, una de las obras maestras perdidas es Trampa Mortal o Comido Vivo. Una vez más, la historia se relacionaba con un hecho verdadero. En 1937, el texano Joe Ball poseía un burdel en las afueras de San Antonio. Ball se puso celoso cuando una de sus camareras favoritas se hizo muy amiga de uno de los clientes y dispuso de ellos a través de los lagartos que había en un pantanal detrás del bar. En Comido Vivo o Trampa Mortal actúa Neville Brand, un gran actor de carácter en muchos westerns y películas de clase B, haciendo de un loco totalmente psicótico que vive en una bahía con un lagarto bebé que mata humanos. Y Comido Vivo tiene un gran elenco de distintos actores de clase B y una música de terror increíble. Música country, mezclada con perturbadora música electrónica. Es todo el tiempo con cambios de ideas. Eso realmente distraía mucho. Tobe trataba de trabajar con los actores, hacer las tomas y los otros no ayudaban para nada. Creo que llegó a la situación ingenua en la que pensaba que podía tener el control y convertir al material en algo que le diera placer. Y lo que ocurrió fue que estuvo realmente muy presionado. Sé que querían hacer una buena película. Él quería hacer todo lo mejor posible y me lo dijo 1.000.000 de veces. Que si hay dos cosas que no combinan son el horror y la comedia, con desnudos y toques banales. Si lo haces, hazlo bien. Por ejemplo, tienes 7 rubias corriendo por el cuarto. Pues, ¿de dónde vinieron? ¿Eran huéspedes del hotel? No lo sé. Es decir, solo aparecen. Es como el segmento del comienzo. Él no rodó otras cosas. Por ejemplo, Carnicería a la luz de la luna, Comido Vivo, Trampa Mortal. Y cuando eso sucedió, Hooper se encontró... Tobe es Tobe. Y si le pones la mano en la espalda y lo haces operar como un muñeco, no funciona.
Fue su primer película desde Texas, Masacre en Cadena. Estaba contento de haber tenido la oportunidad y creo que se esforzó mucho por tener el tipo de películas que creo que merece tener. Y no creo que le haya sucedido, no creo que reciba los guiones que desee. Se reagrupó al ocuparse de su primera obra de gran envergadura, una miniserie televisiva basada en la novela de vampiros de Stephen King, Salem Slot. Y más allá de las dificultades que otros directores tenían para adaptar libros de Stephen King, para la pantalla grande, por supuesto, la adaptación televisiva de Hooper fue un éxito de crítica y un ganador entre la audiencia. Universal lo contrataron para dirigir Carnaval del Terror en 1981. Hooper se encontró plagado de problemas durante la filmación mientras empezaba a irse del presupuesto y hasta parecía que iba a ser separado del proyecto, pero perseveró y puso a raya los lobos del estudio hasta terminar la película. No tan extraña ni marginal como sus precedentes, Carnaval del Terror brinda una visión torcida similar de bajos valores familiares. No entiendo. Carnaval del Terror era sobre un monstruo, pero tenía un cambio importante en la clase de película que era. Era comercial lisa y llanamente, pero a la vez era divertida por derecho propio. En lugar del asesino de siempre, este asesino era un tipo que acarreaba con un increíble defecto desde su infancia que lo había llevado al camino del mal. Y lo cierto es que había que desprenderse de todo mal gusto para disfrutar del filme. Hooper fue recompensado con mayor presupuesto y mejores actores para su siguiente proyecto, Venom. Pero excesos de gastos y otros problemas significaron su reemplazo a varias semanas de comenzado el rodaje. De regreso a California y desocupado, Hooper recibió una llamada de Steven Spielberg, que estaba ocupado filmando la fantasía sobre el gentil alienígena E.T., el extraterrestre. Spielberg tenía un proyecto mucho más terrorífico en mente, llamado Poltergeist. Hooper aceptó la dirección. La película fue un increíble éxito. Demostró que Hooper podía encarar una gran película, una de terror al estilo Hollywood, y tener así el acceso a todos los públicos en lugar de ser apto solo para mayores. Pero el triunfo se empañó porque hubo rumores acerca de que Spielberg había perdido la fe en la capacidad de Hooper y tomado la dirección en sus manos. Poltergeist es muy parecida a cualquier película de Spielberg, con efectos especiales y una atmósfera de los suburbios de California. Cada aspecto de la película estaba calculado y dibujado en el storyboard. Tenía una calidad muy diferente que en la mayoría de las películas de Toby, pero eso es resultado de estar tan estudiada. Él se ciñó a ese plan e hizo lo que hace un director. Tanto Spielberg como Hooper insistieron en que era obra de Hooper, pero la controversia persiste hasta hoy. Todd pensó durante todo el rodaje que era socio con Spielberg, que era una colaboración como Spielberg hacía con Lucas en películas anteriores. Así que hasta hoy no tengo idea de quién dirigió Poltergeist, porque un bando dice que fue Spielberg, y lo que se dice dentro del círculo de Spielberg es que él rehizo la película. Pero Hooper sostiene que él la rodó y que pensó que era una mera colaboración. ¿Qué se puede agregar? Pero eso alteró la carrera de Hooper. Tobe Hooper pareció lanzado a rechazar los rumores que rodearon a Poltergeist cuando filmó su nueva película Life Force, un espectacular filme de ciencia ficción al estilo Spielberg, pero sin Spielberg. Lejos quedaban el horror directo y el humor negro que habían establecido su reputación. Hooper había llegado al primer lugar con Venganza. Su siguiente proyecto siguió los pasos del anterior. Eligió volver a hacer una de las películas clásicas de la generación de posguerra. Invader from Mars y Life Force poco hicieron por ayudar a Hooper a emerger de las oscuras cenizas de la controversia por Poltergeist con Spielberg. El estilo único y directo que había llevado a Hooper a Hollywood parecía evaporado. Tal vez él sintió esto, y entonces decidió volver a sus raíces con su siguiente y mejor película, Texas Masacre en Cadena, parte 2.
Hooper había estado interesado en rodar una secuela de su más famosa película durante un tiempo, pero los derechos por Masacre habían sido litigados durante mucho tiempo. Finalmente se allanó el camino y con la ayuda del veterano escritor Kit Carson, produjo una escabrosa sátira de la podredumbre rural y de la locura del sueño americano que se torna ácida y resulta así única en los anales de la pantalla del horror. Lo que creo que hizo único a Toby es que podía hacer que la gente pensara que estaba pasando algo cuando no pasaba. Él podía hacerlo. Lo hizo en la segunda parte y lo hizo en la primera. Eso lo hizo famoso. Tob tenía un acuerdo por 3 películas con Cannon Films. El ancla de ese acuerdo, creo, era la secuela de Masacre. Las otras 2 fueron Life Force y la nueva versión de Invaders from Mars. La parte 2 llegó. Me llamó para pedirme que estuviera y acepté. Fui el único que estuvo en la parte 1 y la parte 2. A los tipos como Cara de Cuero Gunnar y el otro, que era Grandpa, el de 21 años, les dije, nunca acepten un papel donde deban usar máscara, por Dios. En Masacre 2, Bill, el que hacía de Cara de Cuero, se enfermó. Estuvo enfermo una semana y un doble hizo su parte esa semana. Creo que mucha de la antipatía que generó la segunda parte fue que muy pocos o ninguno de los del elenco original, excepto Jim Sido, estuvieron en la secuela. Todos se sintieron desplazados y traicionados, lo que es muy malo. Negociamos que yo estuviera en ella, pero no llegamos a un acuerdo y me decepcioné hasta ver la película. Cuando la vi me sentí aliviado porque trataba de hacer algo imposible. Cuando tienes una película que fue un éxito enorme y es tan poderosa, es difícil de duplicar o medirlo hasta ese punto. En un punto fue un proyecto con mal final. No me gustó. Estaban rechazando muchos libretos. Personalmente creo que una buena idea hubiera sido que Sally, recientemente salida del hospital mental, que un médico la hubiera curado de sus heridas y pudiera volver a reunirse con su familia. De ese modo todo volvería a empezar. Esa era mi fantasía. Tenía grandes planes para ello. No conocía a Tobe Hooper hasta que estuve en Texas, Austin, con la cabeza rapada y el maquillaje horroroso de Tom Savini. Mi personaje era Chop Top. Yo no conocía a Tobe y un día, después de una semana o 10 días, apareció con un habano entre sus dientes y una lata de Dr. Pepper. Yo estaba casi maquillado, sentado en una silla, y apareció Tobe diciendo, ¿cómo estás? Y dije, Tobe, ¿cómo estás tú, hombre? Le di la mano y le pregunté, ¿qué te parece el maquillaje? Y Tobe me miró, me recorrió y vio mi placa. Tenía una placa de metal en el cerebro. Mi cabeza estaba rapada. Tenía una placa con un perímetro lastimado alrededor, era algo purulento. Tobe me revisó y dijo, necesitas más pus. Y Tom dijo, ¿blanca o amarilla? Entonces Tobe miró y dijo, que sea blanca. Ese fue el intercambio. A partir de allí supe que ese tipo sabía lo que quería. Desde la escena de apertura con 2 aburridos adolescentes disparando a señales de tránsito desde su auto a toda velocidad, hasta el final de pesadilla de una feria de diversiones abandonada, Texas Massacre en cadena 2 fue un éxito tan rotundo que hasta los fanáticos más inconmovibles de las películas ultraviolentas quedaron atados a sus butacas. Y lo más importante es que el filme hizo que el público cambiara su actitud hacia esas películas. El filme que había ayudado a centralizar la atención en un movimiento espontáneo hacía más de una década, ahora había logrado ganar seriedad.
Masacre 2 no estaba madura para salir. Escribieron todo de manera apurada. Estaba sentado y me alcanzó 5 páginas del libreto. Eso te lleva 4 días de memorizar y tenía que hacerlo en media hora. Así seguían las cosas. Y a veces cortaban una línea de cada 2 que había que decir. Y había una que era mi favorita. Estoy despertando al demonio con mis amigos. Les dije que no, pero la cortaron, no sé por qué. Dejen de traer a esos campesinos a casa. Traigan yuppies. Los campesinos son duros. Chop Top es el hermano gemelo del vagabundo, el que empezó Ed Neal en Masacre 1. Y lo que pasó es que al final de la primera, muere. Es decir, lo aplasta un semitractor gigante que se llama Black Maria en la puerta del granero. Así que devolverlo a la vida es difícil, pero aparece en Masacre 2. Aparece como marioneta, algo así como momificado. Un doble que llevo conmigo y tiene huecos en los brazos. Y corro con él como si fuera un muñeco. Y ese es Ed Neal. Chop Top es el hermano gemelo que en el transcurso de Masacre 1 estaba peleando en Vietnam. Y lo que le ocurrió es que recibió una herida en la cabeza. Calculo que un machete de los Viet Cong se le hundió en el cerebro y los médicos del ejército lo cubrieron con una placa metálica. Presumiblemente la palabra sería subcutánea. En otras palabras, estaba loco al llegar. Pero lo que lo enloquecía era cómo le picaba la herida. Así que calmaba la comezón calentando la placa con un encendedor. Y la comezón seguía. Y él calentaba la placa y se rascaba. Luego de un tiempo básicamente expuso esa fenomenal herida. Se la seguía rascando y a veces se comía lo que supuraba su cabeza. Me impresionó mucho Chop Top. Cuando llega a la estación de radio y comienza a hablar, se me cayó la mandíbula. No podía creer ese momento y lo efectivo que era. Mi trabajo en la escena era golpear a Lou en la cabeza o decir cosas graciosas, y eso hice. Así que improvisé lo que pude, lo que me vino a la mente. Cantaba Si tuviera un martillo, cosas así, cantaba tonadas de Lauren Welk, 1 y 2, y decía lo que me viniera a la boca. La única dirección verdadera que me dio Top fue en términos de la motivación del personaje. Cuando estoy persiguiendo a Stretch sobre una réplica de Matterhorn hacia el final de la película, luchamos y él saltó por mi espalda y me mordió la oreja y yo grité de dolor porque me dolió. Recuerdo que Todd, en esa que fue una de las primeras escenas que rodamos, me hizo una acotación sobre el personaje. Ten en cuenta que cuando ella te muerde, te duele, pero también te gusta. Por el modo en que lo explicó, no sé, era todo lo que necesitaba para actuar, pero después salí corriendo del plató. No importa lo que puedas decir sobre una película suya, él siempre pone su corazón. Y una persona me dijo de él, lo malo con él es que es demasiado honesto para este negocio. Y creo que es verdad en su caso. En 1990 se estrenó una tercera parte de Texas Masacre en cadena llamada El Loco de la Motosierra 3. Hubo un cuarto intento en la saga demencial más tarde. Las hizo uno de los creadores originales de Masacre, Kim Henkel. Hooper no estuvo involucrado en ellas. Estaba trabajando en una película sobre el libro The Mangler de Stephen King. Como muchos artistas que experimentan un éxito temprano, Tobe Hooper había pasado una carrera asignada por el triunfo y la decepción. Pero una cosa es segura, él volverá a la cima sin duda alguna. Y otra más.
Si alguna vez andan por alguna carretera desolada en Texas y ven a una cabaña tranquila en la colina, no se detengan. Sigan conduciendo. Hasta nuestro próximo encuentro. Soy John McCarthy.